Bien, vamos a hablar sobre el imperialismo colonial. En primer lugar, vamos a realizar una definición de qué es lo que entendemos por imperialismo colonial. Normalmente se dice que es ese proceso histórico por el cual los estados europeos conquistaron la mayor parte de África y Asia durante el siglo XIX y XX, principalmente entre los años 1870 y 1914, momento que fue ese preludio de la Primera Guerra Mundial. Pero bien, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a este imperialismo colonial? Como conocemos, esa revolución industrial que había sucedido en el siglo anterior, originándose en Gran Bretaña y extendiéndose por otros países, había provocado importantes desajustes entre la oferta y la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Bien, muy sencillo, simplemente que se producían muchos más productos, más bienes elaborados que el pueblo, que ese estado era capaz de absorber. Había más producto que compradores. Esto llevó a que los distintos estados buscasen nuevos mercados donde vender esos productos. Y aquí es donde dijeron, tal vez África y Asia son dos espacios interesantes. Así pues empezaron a costear toda una serie de viajes de avanzadilla o de descubrimiento, que si bien todos esos territorios ya los conocían con anterioridad, bien lo que van a intentar buscar a ver si son buenos mercados. Así vemos algunos viajes comerciales, otros religiosos, como los de Livingstone o de carácter científico. Por otro lado, estos viajes demostraron que la población europea tenía una superioridad tecnológica muy importante frente a estos países, así como vieron que eran bastante ricos en materias primas, algo que, rápidamente les llevó a iniciar lo que conocemos como la carrera por conquistar todo ese nuevo territorio, en lo que entendemos como una lucha asimétrica. ¿Eso qué quiere decir? Bien, que no podemos comparar el nivel tecnológico que tenían esas potencias europeas que buscaban esas materias primas y esos nuevos mercados frente a esa población autóctona. Por otro lado, también, gracias a esa revolución industrial, Europa había vivido un crecimiento demográfico sin precedentes. Había mucha población que, si bien es cierto, no es que no entrase en Europa, sino que buscaron una salida, buscaron mejoras económicas, trabajo fuera. Bien, esto es algo que podemos ver en ese mapa, en el que los europeos emigraron principalmente a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, Argentina, Australia y Nueva Zelanda, o a Siberia. Vemos cómo hay unos movimientos muy importantes de población. A esto se le llama normalmente como la explosión blanca. Por último, todo este proceso de observación de estos primeros viajes, de los primeros rasgos de explotación, llevó a que la población europea concibiese que ellos tenían una superioridad moral, una superioridad racial frente a la población autóctona, lo que se llamó esa superioridad de la raza blanca. Ellos pensaban que eran más inteligentes, más trabajadores y que su deber, su obligación, era el de llevar la cultura y la civilización a esos pueblos que eran para ellos inferiores. Esto, fue ampliamente defendido por la población, incluso llegando a extender gran cantidad de textos filosóficos, científicos. Muchos escritores y políticos se unieron a esta corriente de una raza superior frente a otra, aunque recordemos no son razas como tal, sino podríamos hablar de etnias o grupos étnicos. Bien, tras las primeras conquistas, los primeros avances, principalmente auspiciados por ese bloqueo territorial que había en Europa, recordemos que tras toda una serie de luchas entre los estados en Europa se habían dado cuenta de que los límites estaban ya establecidos, que ya los avances o retrocesos incluían una guerra. Por eso Europa se decantó por África y Asia para seguir esa expansión territorial. Vieron como no era una buena opción seguir sin control, ya que podrían incurrir en conflictos, por ejemplo en África, que podrían derivar en un conflicto ya en territorio europeo. Así pues, se reunieron en 1885 en lo que se denominó la Conferencia de Berlín. En esta conferencia lo que hicieron fue decidir qué territorio sería para cada una de las potencias. Bien, a pesar de hacer esta división, esto no conllevó a que no hubiese toda una serie de conflictos como los que se dieron entre franceses e ingleses por el este del lago Chad o la guerra de los Boers entre los colonos holandeses y los británicos.
Y sin duda una de las más catastróficas e interesantes sería la guerra del opio que se dio entre los chinos y los británicos. Bien, debemos hablar también de cómo eran los diferentes tipos de administración dentro de las colonias. Destacamos 3, las colonias de explotación, las de poblamiento y los protectorados. Las primeras, las de explotación, como su propio nombre indica, el fin principal de ellas era la de explotar los recursos del territorio. Los colonizadores se hacían con el control del territorio y establecían desde grandes plantaciones de café, azúcar o té, o se hacían con el control de las minas, tal y como había hecho Gran Bretaña con India. Por otro lado, las colonias de poblamiento, lo que vemos es cómo se establecían colonos, es decir, población europea en un territorio, pero de forma permanente. En muchos de esos territorios vemos cómo se podría incluso mantener cierta independencia frente al gobierno. Esto sucedió con colonos británicos en territorios como Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Vemos cómo la población emigraba de Gran Bretaña a Canadá no para un corto periodo, ni con el fin de decir voy a estar 20 años y me vuelvo, sino para toda la vida. Y por otro lado también tenemos a los colonos franceses en Argelia. Y por último debemos destacar los protectorados. Esto se daba principalmente en aquellos lugares donde ya existía un estado estructurado y lo que hacía esa metrópoli, ese estado colonizador, lo que hacía era que mantenía el gobierno autóctono, pero se quedaban con parte de las atribuciones, como puede ser, por ejemplo, la defensa o la política exterior. Aquí destacamos ese control o ese protectorado británico en Egipto o el de los españoles en Marruecos. Si pasamos a hablar de los imperios coloniales en sí, el primero y más importante sería el Imperio Británico, importante no solo por su extensión, sino porque fue el que controlaba la mayor parte de las rutas comerciales de importancia. La colonia más importante que poseía era la India, siendo el espacio que le surtía de materias primas y su principal mercado de venta. Por otro lado, en África estableció un imperio bastante interesante que iba desde el norte al sur, con países como Egipto o Sudáfrica, y por otro lado haría colonias de poblamiento, como habíamos mencionado, en Canadá, Australia o Nueva Zelanda. El segundo de los imperios coloniales en importancia sería Francia. Ellos se centraron en conquistar el territorio de África desde el este al oeste. Esto les llevó a chocar en muchos casos con los británicos. Finalizarían consolidando su territorio en la zona norte y oeste, mientras que en Asia se quedaron relegados a la zona de la Indochina francesa. Si hablamos de otros imperios europeos, vemos cómo Leopoldo II de Bélgica, su rey, adquirió a título personal el Congo y pasó a llamarse ese Congo belga, que cedería finalmente al Estado belga tras su muerte. Alemania se quedó con Tanganica en la costa este de África, Italia se quedó con Libia, Rusia vio su expansión hacia el sur por el territorio asiático y España se asentó sobre todo en la zona del Golfo de Guinea, en el Sáhara y en el norte de Marruecos. Como vemos, belgas, alemanes, italianos, rusos y españoles quedaron bastante más rezagados dentro de esta conquista. En cuanto a los imperios extraeuropeos, destacamos algunos como Estados Unidos, que se extendió principalmente por el Pacífico y el Caribe, controlando las Filipinas, Cuba, Puerto Rico o parte de Panamá, momento en el que construían ese canal, y Japón emprendería ese imperialismo por la zona de Asia, que lo enfrentó con Rusia en la zona de Manchuria, ya que Rusia se estaba expandiendo hacia el sur y frenó su avance, así como se harían con algunas islas y sobre todo accederían a Corea. Finalmente debemos hablar sobre las consecuencias del imperialismo, ya que los territorios que fueron colonizados sufrirían un profundo impacto con la llegada de esa población europea. Debemos destacar algunos avances, pero sobre todo una serie de problemas. El primero de los avances es que vemos mejoras en las medidas higiénicas, con la llegada de médicos europeos, hospitales y sobre todo campañas de vacunación que permitieron reducir las epidemias. Esto llevó principalmente a un descenso de la mortalidad y a un aumento de la población importante. Por otro lado, también construyeron infraestructuras para comunicar los territorios. Realmente era para facilitar el control y la explotación de los recursos, pero sirvió indirectamente como elemento de comunicación de los territorios dentro de estos espacios, así como construyeron nuevas ciudades. Por otro lado, también hicieron bastantes escuelas, sin embargo, la mayoría tenía más bien fines religiosos.
Dentro del lado negativo, a nivel económico, vemos cómo las tierras pasarían a manos de los colonizadores, los cuales, como ya habíamos mencionado, crean plantaciones de cacao, café, algodón o caucho, manteniendo a la población autóctona realmente como trabajadores. Lo que vemos sobre todo es un expolio brutal de las materias primas. Por otro lado, a pesar de los grandes avances que habíamos visto, la población indígena vería realmente empeorar sus condiciones de vida. Muchos pasarían de ser pequeños propietarios de tierras a trabajadores de plantaciones, en la mayoría de las ocasiones serán explotados, o bien a trabajar en las minas o en la construcción de todas estas infraestructuras que hemos mencionado. Por otro lado, los artesanos perderían la mayoría de su trabajo, ya que la llegada de productos de esas metrópolis, unos productos mucho más baratos, creados en masa, no podían competir ellos contra esos productos. A nivel social, la llegada de un nuevo poder lo que hizo fue acabar con todas las estructuras sociales que existían, el papel de los ancianos, una estructura familiar determinada, estableciendo realmente una nueva élite dirigente que era principalmente afín a los colonos, manteniendo una nueva segregación racial y social que en muchos casos no existía hasta ese momento. En cuanto al nivel cultural, lo que vemos es cómo la población autóctona pierde gran parte de su identidad debido a un proceso que denominamos aculturación. Es decir, lo que pasa es que se adapta la población autóctona a todos los nuevos rasgos culturales. Por un lado, bien se adapta con el fin de mejorar o simplemente mejorar no como personas, sino mejorar su condición de vida o simplemente obligados. A nivel territorial, lo que vemos es cómo establecen límites artificiales en muchos territorios. Podemos ver cómo antes un grupo étnico se dividía en un territorio que ahora ha quedado dividido en dos países, o al contrario, dos grupos étnicos que estaban separados los han unido en un mismo territorio, lo que ha generado problemas que derivan hasta la actualidad. Y finalmente, a nivel global, lo que vemos es que todas estas tensiones por la carrera en la conquista van a sentar las bases de lo que será la Primera Guerra Mundial o como la conocían ellos, la Gran Guerra.